buenos días, qué gusto saludarle. Bienvenido a este espacio que lleva a usted hoy de manera especial una actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Cuando solo faltan unas horas para despedir este 2020, complejo y difícil, Cuba vive una tensa situación epidemiológica a partir del incremento de casos positivos con la COVID-19, autóctonos e importados. Por esa razón, en esta semana se dieron a conocer un grupo de importantes medidas para el control sanitario internacional y también el ajuste necesario en cada área de salud con el protocolo sanitario. Nos acercamos ya casi a la cifra de 12.000 pacientes diagnosticados con la enfermedad desde el inicio de la epidemia el pasado 11 de marzo. Me acompañará en esta primera media hora informativa la intérprete de lengua de señas, Marileimis Repilado, bienvenida, y tengo el gusto de presentar en el estudio, en nuestro set de televisión, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Un gusto tremendo, doctor, tenerlo, volver a compartir con usted cuando solo nos faltan unas horas para despedir el 2020. Muchas gracias, Gisela. Lo vamos a despedir hoy, lo vamos a recibir el día primero, que es viernes, ¿no? Así es. Con grandes retos desde el punto de vista epidemiológico. Retos y con optimismo de lo que se va a lograr. Entonces, muchas gracias, buenos días a ti, a los compañeros que hacen posible la transmisión, la intérprete de lenguas de señas y muy importante a todas las personas que escuchan la información. La razón de esta conferencia pues es como tú lo has dicho, realmente se acercan días un poco complejos desde el punto de vista de que son propicios para la reunión familiar, que no vamos a dejar de hacerla, la unión de muchas personas a veces en locales no muy apropiados, y es importante hacer un llamado de atención de los aspectos que tenemos que cumplimentar aún en momentos festivos, momentos de trago, porque un momento de satisfacción puede convertirse en un momento desagradable después con el contagio de la enfermedad. Y que, como vamos a ver, al incrementarse la transmisión, pues indiscutiblemente los riesgos de gravedad, de estados críticos y de lamentablemente fallecidos, pues se incrementa también. Por eso tenemos que en ese momento de alegría, de compartir, pues tener en cuenta estos aspectos. Hoy, precisamente, comenzamos nuestra conferencia informando y dando las condolencias a sus familiares, a compañeros y demás, de dos personas que fallecieron en el día de ayer como consecuencia o con la COVID en ese momento. Estamos hablando de un paciente masculino de la provincia de Holguín, que se encontraba estaba en las Tunas, aunque realmente cuando se hace el diagnóstico y se agrava, pues se traslada para el hospital de Holguín. Es un viajero residente permanente en los Estados Unidos, de 78 años de edad, cuya dirección transitoria es en Las Tunas, que tiene como antecedentes tenía de enfermedades, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una diabetes mellitus, una neoplasia de próstata, y este viajero arribó a nuestro país el 8 de diciembre, en el momento que es la evolución muchas veces de los PCR, porque dependen de la carga viral en el momento que se realiza el PCR, porque este paciente, el 8 de diciembre, el PCR que se le hace en el aeropuerto es negativo. Comienza con síntomas el 13 de diciembre, se le hace un segundo PCR ese día y volvió a ser negativo. No obstante, se ingresa y se comienza con su tratamiento. Ya el día 17 de diciembre, pues se confirma la enfermedad, se traslada a la UCI, a la sala de terapia intensiva, y permanece ingresado por 15 días y 5 días en terapia intensiva. Comenzó con síntomas, decaimiento marcado, fiebre, vómitos, tos con expectoración,
fue teniendo una evolución un tanto tórpida a pesar del protocolo que está establecido en nuestro país, que además es el que nos ha permitido tener una letalidad que no es de las más altas y que realmente ya el 26 de diciembre comenzó con un empeoramiento clínico, gasométrico y radiológico. Ya el 28 de diciembre, en horas de la noche, hace una parada cardiorrespiratoria en asistolia, se trató de reanimar y lamentablemente este paciente falleció como consecuencia de las complicaciones que presentó en ese momento. Reiteramos nuestras condolencias, familias, amistades y demás. La otra persona que falleció es un paciente masculino también de 73 años de edad, de aquí de La Habana, del municipio de Guanabacoa, con antecedentes también de una hipertensión arterial, de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de una insuficiencia arterial periférica que comenzó con los síntomas el día 16 de diciembre de este año. Se ingresa el 18 e inmediatamente el PCR que se realiza resultó positivo a la COVID. Estuvo en terapia intensiva, estuvo 9 días ingresado y realmente su evolución pues hace que tuviera una evolución. Inicialmente fue estable, pero después, a partir del día 27 de diciembre, comenzó con un grupo de complicaciones, ingresado en un hospital nuestro de aquí de La Habana, que realmente lo llevaron a una parada cardíaca en asistolia. Se trató de reanimar igualmente, pero no fue posible. Reiteramos nuestras condolencias. Realmente nuestros especialistas, nuestro trabajo, nuestros científicos, con todo el arsenal que tenemos de protocolos de tratamiento y demás, se hizo un esfuerzo, pero lamentablemente no fue posible. A veces teniendo en cuenta la edad, aunque no eran personas muy mayores, la asociación con algunas comorbilidades, como lo llamamos desde el punto de vista técnico, que son aspectos que nos hacen que nos cuidemos un poco más. De esta forma, en nuestro país, hasta anoche habían ingresado 3.272 pacientes, de ellos sospechosos 712, estamos hablando de personas con síntomas y algún elemento epidemiológico, en vigilancia 1.031 y confirmados activos 1.529. Como ustedes ven, es una cifra elevada, muy elevada, que es lo que hace que la situación epidemiológica sea todavía más tensa, porque realmente habíamos logrado cifras bajas, claro, en otros momentos, pero que es una cifra elevada de casos activos. Ayer se procesaron 13.162 muestras en los diferentes laboratorios de nuestro país, que ya suman 18, como creo que explicamos el viernes pasado, al incluirse el laboratorio de biología molecular en la ciudad de Camagüey, que también permite acercar más el diagnóstico hacia los lugares donde se producen los vuelos, hacia los lugares donde tenemos pacientes, y que nos ha permitido estar procesando más de 13.000, más de 14.000 muestras diariamente. Reitero, siempre con un esfuerzo desde el punto de vista económico. Estamos hablando de una tecnología muy costosa, pero que nuestro país no escatima cuando se corresponde, no escatima recursos cuando se corresponde, tiene que ver con la salud. De esta forma, con estas muestras procesadas en el día de ayer y con las 86 personas que se diagnosticaron con la enfermedad en el día de ayer, pues ya el país acumula un total de 1.462.068 muestras realizadas, y de ellas el 0,8%. Estamos hablando de 11.687 personas han sido confirmados con la enfermedad. Si Lilian nos permite ahí ver el gráfico donde se ve el comportamiento del muestreo por provincia, como también lo hemos mostrado,
pues realmente La Habana es la que tiene el mayor % de muestras analizadas. Le sigue después la provincia de Santiago de Cuba, La Habana con un 47% de las muestras procesadas. Estamos hablando en la última semana. Santiago de Cuba con el 9%, Matanzas con el 7%, Ciego con el 5%, al igual que Camagüey. Y ya después viene bajando, que además se procesan muestras de todos los territorios. Eso es algo que la población también insiste, o sea, desde el punto de vista de, no, es que donde más se encuentra es donde más muestras se realizan. No, es que se realizan muestras. Claro, estos territorios que tienen el mayor %, indiscutiblemente se asocian dos cosas. Se asocia la presencia de aeropuertos por donde entran un número de viajeros, turistas o no turistas, donde que se le realiza el PCR en el momento del arribo. Eso incrementa, además de tener una complejidad epidemiológica estos territorios por los casos que han tenido en los mismos. De esta forma, ya hablando un poquito de los 86 casos del día de ayer, después vamos a ver el comportamiento acumulado. 34, fíjense, el 39,5% fueron contactos de casos confirmados. Y ya con esto el 77,7% de todos los casos diagnosticados en Cuba, pues han sido contactos de casos confirmados. Sigue siendo, aunque en menor cuantía, el grupo de riesgo de mayor importancia. Digo de menor cuantía porque llegamos a tener el 80% de los casos que se diagnosticaban, pues estaban asociados con el contacto con un paciente positivo. Ahora se incluye la nueva modalidad que tiene que ver con el arribo de viajeros a nuestro país, y es que el 55,8% de los casos confirmados en el día de ayer pues tienen como fuente de infección el exterior de nuestro país. O sea, arribaron ya incubando la enfermedad, y con el protocolo establecido, pues se diagnostican en Cuba. Y de esta forma ya se acumulan 2.552, el 21,8%, que tiene fuente de infección en el exterior de nuestro país. Hay 4 en los cuales no se pudo precisar la fuente de infección en el día de ayer, pero que, como siempre decimos, se trata de precisar para poder hacer bien completas las acciones de control. Por sexo, ayer 40 pertenecen al sexo femenino, 46,5%, y del sexo masculino el 53,4%. Ahí se ha mantenido un predominio, al igual que en el resto del mundo, en el sexo masculino, y en el acumulado pues el 52,5% de todos los casos diagnosticados han sido del sexo masculino, y, como es natural, el 47,5% del sexo femenino. El 33,7% de los casos diagnosticados ayer fueron asintomáticos. Estábamos acostumbrados a cifras superiores. Sin embargo, cuando hablamos del acumulado de casos diagnosticados en Cuba, el 65,6% de todos los diagnosticados en Cuba, en el momento del diagnóstico, estaban sin síntomas ninguno. Estaban compartiendo sin problema ninguno. Nadie lo detecta. No hay forma, si no le haces el PCR, de detectarlo. Eso hace muy riesgosa esta enfermedad. Y se detectan por los protocolos que están establecidos. Porque se estudian todos los contactos, se estudian todas las personas que tienen un cuadro respiratorio, se estudian todos los sospechosos. Entonces, por estas vías es que, disculpen, los sospechosos no, porque los sospechosos tienen síntomas, pero sí los contactos de los sospechosos, los contactos de los positivos. Y por los protocolos es que se logra detectar este número de personas con la COVID-19, transmitiendo la COVID-19, que en ese momento
Si no hubiera sido por el protocolo, ni van al médico, ni lo detecta nadie, porque realmente no tienen síntomas de la enfermedad. Por grupos de edad de ayer, menores de 20 años, 7, para un 8,1% de los casos diagnosticados. Pero aquí nos detenemos. Nos detenemos porque es un grupo de riesgo. Acuérdense que algunos por sus conductas propias de la edad, pues no tienen la total responsabilidad, pero los padres, los abuelos sí la tenemos. Y a veces también por la edad los tenemos que proteger nosotros. Ellos no pueden, estamos hablando de los más chiquitos. Y acoto esta información, ya que ya se acumulan 1.248 jóvenes, niños, que han sido diagnosticados en la edad pediátrica. Estamos hablando de 18 años y menos. Nos explicaba esta mañana la doctora Lisset un grupo de aspectos que ella incluso nos decía. Durán enfatiza, porque ella, como buena pediatra, bueno, pues siente cada vez que tiene que enfrentar un incremento. Ahora, me decía ella, de los 1.248 en edades pediátricas, 383 están en el grupo de 15 a 18 años de edad. Estos son los adolescentes que es importante que aprendan el nuevo código de vida. Todavía es verdad que todavía no tienen, algunos casos, la suficiente responsabilidad, lo propio de la edad, pero que nosotros, como dije ahorita, abuelos, padres, tenemos que irlos controlando en este sentido. Lamentablemente 54 lactantes, y nos refería la doctora como la provincia de Granma, es verdad que la provincia de Granma estuvo meses sin tener casos confirmados, pero digamos, nos decía ella que en este incremento que hemos tenido en las últimas semanas ya se han diagnosticado 12 lactantes de esta provincia, que a ella le llama la atención. Y es la situación que hemos dicho de no exponer, primero, a nadie. Pero si vamos a ir diferenciando de ese nadie, los adultos mayores y si son con comorbilidades, más. Los jóvenes, las edades pediátricas y los lactantes. Porque también podemos decir que no hemos tenido ninguno en estos grupos de edades fallecido. Pero reitero, es un riesgo muy grande que se corre, que no quisiéramos tener ninguna situación desagradable en esto. Hoy, al igual que hay un número de activos elevado de casos diagnosticados, pues también hay un número elevado de niños, de jóvenes en estos grupos de edades activos. Estamos hablando de 134 en el día de hoy. Y también hay que decir que el 89,3% de todos los pacientes que hemos tenido en edades pediátricas, pues en estos momentos se encuentran recuperados de esta enfermedad. Ayer, en el grupo de 20 a 39 años, se diagnosticaron 26 personas, en el de 40 a 59, 36, y en el de 60 y más, 17, que es una cifra también elevada. Creo que en todos los grupos es elevada, lo que ya hicimos referencia a los de mayor riesgo. Los casos diagnosticados ayer pertenecen a las provincias de La Habana 16, Holguín y Granma con 12 cada una, Las Tunas 10, Matanzas 9, Villa Clara 6, Artemisa y Cienfuegos 5, Mayabeque 4, Camagüey 3, Pinar del Río y Santiago de Cuba 2. Y de los 86 casos, 38 son autóctonos, o sea, transmisión en nuestro país, y 48 son importados. Ahí hay un gráfico, cómo se ha comportado la fuente de infección en los últimos 15 días, que siempre lo ponemos con diferencia de colores entre los autóctonos y los importados, y se ve como en los últimos días, pues realmente se ha ido incrementando el número de casos importados que se diagnostican
con la enfermedad. Entonces, de estos pacientes diagnosticados ayer, 86, 83 son cubanos y 3 son extranjeros. No sé, Lilian, si se puede ver el gráfico de barras con la fuente de infección. Si no, seguimos. Bien, de los casos del día de ayer, por países, procedentes de los Estados Unidos 27, de México 5, de España 4, de Panamá y Haití 3 cada uno, de Bahamas, Bolivia, Brasil, Canadá, Inglaterra y Uruguay, 1 de cada uno. Se dan cuenta de la diversidad de países, aunque como también explicamos, creo que en la conferencia que dimos hace 2 días, pues se explicó los países que indiscutiblemente han estado incidiendo más en personas que llegan con síntomas de la enfermedad, lo que, como vamos a ver al final, está en correspondencia con la situación epidemiológica de muchos de estos países. Un grupo de medidas en esa conferencia se implementaron se anunciaron que se implementarían a partir del 1 de enero Ahí vamos a referirnos del 2021. porque también a la población le había quedado dudas, se me han acercado. Tenemos algunas interrogantes de este tema. Y vamos a tratar de satisfacerlas, ¿no? Ahí, ayer en la conferencia, ¿no?, en el intercambio que hacía nuestro presidente y demás autoridades del partido y gobierno en nuestro país con los científicos, pues se exponía algunos de estos datos y se explicaba cómo de cada 1000 viajeros que arriban a nuestro país, 15 son positivos a la COVID-19 y el 48% proceden de los Estados Unidos de Norteamérica. Se unen 2 cosas, que es el que aporta mayor número de viajeros, o los que proceden de allá, y en segundo lugar la situación de que es el primer país del mundo que con la mayor incidencia de la enfermedad, cifras muy altas que no tienen una reducción, no se ve un control de la misma. Los casos autóctonos, que también nuestra población se interesa por eso, de los 38 del día de ayer, pues uno es de la provincia de Artemisa, del municipio San Antonio, 6 son de la provincia de La Habana, de los municipios Playa 2, Cerro 1, San Miguel del Padrón 1, Centro Habana 1 y Plaza 1. De Mayabeque se confirma un caso ayer de San José, del municipio San José. De Matanzas 5, 3 de Pedro Betancur y 2 del municipio de Cárdenas. De Villa Clara 4, 2 del municipio de Sagua la Grande y 2 de Caibarien. De Camagüey 1 del municipio Camagüey, de Las Tunas 4 del municipio Puerto Padre, de Holguín 6 del municipio Jibara 3, de Banes 1 y de Sagua de Tánamo 1, de Granma 8, 7 de Niquero, 1 de Bayamo, de Santiago de Cuba 2, del municipio Palma Soriano y Santiago de Cuba 1 cada uno. Ese es el comportamiento de los casos autóctonos del día de ayer. De estos 38 casos, en 13, la fuente de infección está relacionada con casos importados, el 15,1%. 21 son contactos de casos confirmados y en 4, como habíamos dicho, no se pudo precisar la fuente de infección. Fíjense, estamos teniendo, y creo que todos los días, aunque no haya la conferencia en vivo, pero se publican los datos, estamos teniendo, se ha ido asistiendo a un incremento de los casos. Incremento de los casos que incluye casos importados, como también lo hemos dicho, se han dado las cifras de los casos importados, y que tiene que ver con transmisión dentro de nuestro país, y es lo que genera los casos autóctonos. Hay que decir que aproximadamente el 58% de los casos autóctonos están relacionados con contactos con viajeros que han venido infectados. Y un % también elevado
Esta relación por ciento elevado que cambia por territorio, cambia por día. Un por ciento elevado pues está relacionado con contactos con personas que se han infectado, con contactos de un viajero que ha arribado confirmado a nuestro país. Esto es nada más que un llamado a atención para tener en cuenta la importancia de este grupo de riesgo y la importancia de las medidas de protección. No sé si se pueda ver unas barras que se pusieron ahí con el número de casos por meses en nuestro país, donde indiscutiblemente se pudiera ver que el mayor número de casos diagnosticados en Cuba pues ha ocurrido en el mes de diciembre. Realmente es el mes de diciembre el mes que mayor número de casos hemos tenido. Estamos hablando de 2.824 casos. Eso es hasta el día de ayer realmente. Estamos hablando de que el promedio de casos en el mes de diciembre asciende a 108,6 casos por día, que estamos hablando de 48 casos de importados como tal. Los mayores niveles de transmisión los hemos tenido en La Habana, en Santiago de Cuba, en Matanzas, en Artemisa, en Villa Clara y en Pinar del Río. No quiere decir que las otras provincias y municipios especiales de la juventud no tengan casos, pero realmente ya. Ahora sí, Lilian, muchas gracias. Ahí ustedes ven, fíjense, abril fue un mes elevado, agosto fue superior a abril, septiembre igualmente, después bajó en octubre, noviembre empezó a incrementarse y como ven, diciembre, aún sin terminar, es la cifra más elevada de casos que hemos tenido en todo el comportamiento de la pandemia. Estamos hablando desde el 11 de marzo para acá. Mencioné las provincias con mayor número de transmisión y en ellas se concentra el 72,4% de todos los casos diagnosticados en el país. 1.471 de todos estos casos pues son autóctonos, el 52,4%, y el 46,6% pues son importados. Y lo que yo les decía, el 88,8% de los casos importados pues son viajeros cubanos, que sabemos que hay un número de cubanos que se encuentran en el exterior, que en algunos casos, como se menciona, se dice, no estaban varados, porque cuando se cerraron las fronteras, no solo de Cuba, sino del mundo entero, pues realmente no podían venir. Y en esta fecha sabemos que es un momento propicio para el arribo de estas personas que se encuentran en el exterior. Hay otro gráfico de barra donde se ven, estos son en la totalidad de casos, lo que acabamos de ver, pero cuando vemos esto de los importados, pues el incremento es todavía mucho mayor. No sé si se podrá tener casos importados según mes. Y digamos, para comparar, el mes de noviembre fueron 480 y diciembre, aún sin terminar, pues ya estamos en 1.345. Esto traduce la complejidad de la situación, que tenemos transmisión autóctona, pero tenemos un número importado que se ha ido incrementando. Este mismo comportamiento es por semana. Como yo dije, las provincias con mayor transmisión, pues está La Habana, hay un grupo de municipios que aportan el mayor número de casos. La Habana se ha ido complejizando. La Habana se ha ido complejizando y en La Habana pudiéramos mencionar el municipio Plaza de la Revolución, el municipio Boyeros, el municipio Habana del Este, el municipio de La Lisa, en la provincia de Santiago. Ahí puso Lilian por semanas también, que se ve también, estos son los casos diagnosticados por semanas, que se ve cómo se ha ido incrementando. No sé si tendrás a mano el mapa
con los municipios de mayor afectación. En el caso de la provincia de Santiago, pues el municipio de Santiago es muy afectado. En el caso de la provincia de Matanzas, el municipio de Cárdenas, Santiago y Palma Soriano. ¿Tiene La Habana en pantalla en estos momentos, ya, doctor? Está en pantalla y están los municipios. Ahí en orden de número de casos, estamos hablando de los últimos 15 días, hasta la noche de ayer, pues Plaza en primer lugar, Santiago le sigue, Boyeros, Habana del Este, Güines, La Lisa, Cárdenas, 10 de octubre, Alquizar, Artemisa, Playa, Palma Soriano, Guantánamo, Centro Habana, Cerro, Matanzas, municipio cabecera, Cienfuegos, Guanabacoa, Sandino, Arroyo Naranjo, Bauta, Las Tunas, Santa Clara, Cotorro, Madura, San Miguel de Padrón y San José de las Lajas. En ese orden han sido los municipios que han tenido una mayor incidencia de casos, pudiéramos decir, en los últimos 15 días. Nosotros damos esta información. Hay veces que las personas de esos lugares no les gusta, pero creo que es importante. Además, las personas lo piden desde el punto. Ahora, ¿nos protegemos ahí? No, hombre, no. Te tienes que proteger en toda Cuba. El riesgo está presente en toda Cuba, fíjense. ¿Y por qué? Porque los cubanos nos movemos mucho. Nos trasladamos en esta fecha. En esta fecha nos vamos hacia la familia que muchas veces no está ni en la provincia ni en el municipio donde vivimos. Nos reunimos ahí. A veces llevamos de un lugar a otro el posible foco de infección. Por lo tanto, yo lo digo porque en estos lugares indiscutiblemente hay una transmisión mayor, pero no es que aquí es el lugar. Además, hemos estado viendo que viajeros, que ha sido un grupo importante de transmisión, pues realmente viajeros de toda Cuba llegan. No queda exento ningún territorio, pero es importante lo que estamos diciendo. Hoy las tasas de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes, las tasas de incidencia, pues realmente por 10.000 habitantes, realmente la provincia de Mayabeque es la que presenta una tasa mayor. Acuérdense que en la tasa se tiene en cuenta el número de casos autóctonos y la población. Al ser una población más pequeña, la de Mayabeque, pues indiscutiblemente, y tener un número elevado, pues la tasa es la más elevada. Artemisa le sigue en ese orden, La Habana en tercer lugar, Matanzas y Santiago de Cuba. Estamos hablando Santiago 10,23, Matanzas 12,64, La Habana 19,53, Artemisa 20,78 y Mayabeque 23,66. Villa Clara con 7,46, Granma con 6,60, Guantánamo con 6,14, pues son las que se mantienen por encima de 5. Realmente estamos hablando de tasa de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días. De esta forma y con este comportamiento en nuestro país, de manera resumida, podemos decir que de 11.687 pacientes diagnosticados con la enfermedad, acumulado, ese es el acumulado que tenemos hoy, como decía Gisela, ya casi 2.000 pacientes diagnosticados, se mantienen ingresados, activos, 1.521. Estamos hablando del 13,1%. 1.509, el 98,7%, con una evolución clínica estable. Lamentamos, y en el día de hoy tuvimos que lamentar el fallecimiento de 2 personas, y con esto ya se acumulan 145 fallecidos en nuestro país. Siempre mencionamos las 2 personas que se evacuaron al principio de la pandemia, y tenemos hoy 8 que han retornado a sus países, y en el día de hoy tenemos una cifra positiva desde el punto de vista del número de alta, del número recuperado
en comparación con los casos diagnosticados, estamos hablando de 128 altas en el día contra los 86, o sea, es un balance positivo. Con estas 128 altas que se han dado hoy, pues 10.003 pacientes están recuperados, 85,5%. Estamos hablando de pacientes que están totalmente recuperados, incorporados a su actividad, pacientes que a lo mejor todavía están en la vigilancia epidemiológica en sus domicilios por 14 días después de la alta clínica y que todos, de una forma u otra, se le da un seguimiento por su médico de familia. Lamentablemente hoy tenemos 20 pacientes en terapia intensiva, 20 pacientes diagnosticados, confirmados con COVID. De ellos, 12 críticos y 8 graves, que está en correspondencia con el número de casos. Es lo que me decíamos, esta enfermedad que además no tiene cura, que ahora es que se empieza a poner la vacuna en algunos países, creo que la información es suficiente de la que se da por los medios en relación con los países, se habla de México, tal vez España, Estados Unidos, Rusia. Hemos estado al tanto también por los intercambios y la visita que hizo el presidente con el equipo de gobierno y de partido al Instituto Finlay, donde se le explicó cómo van las vacunas nuestras, los candidatos vacunales, los ensayos clínicos. A pesar de eso, hoy todavía no se ha logrado una cobertura de vacunas ni en el mundo, y en Cuba se vienen haciendo los ensayos clínicos. No tiene cura. Fíjense, ayer yo veía un programa de las pandemias que han azotado el mundo en los últimos 2 siglos. Y muchas de estas pandemias tienen cura. El cólera tiene cura. El cólera tiene un tratamiento que lo cura. Esta enfermedad no. Y si yo incremento el número de casos, pues la posibilidad de tener más críticos y más graves y lamentablemente más fallecidos, pues se incrementa. A pesar de que en Cuba se ingresa el 100% de los casos confirmados. Y el que no está muy al tanto del mundo y tal vez no ha viajado, pues dirá, bueno, pero eso es lo normal, ¿no? No es lo normal. Muchos países el caso confirmado va para la casa. En Cuba, además de los tratamientos preventivos, profilácticos ante adquirir la enfermedad para evitar la gravedad, pues hay protocolos que se han ido perfeccionando de tratamiento desde el momento que tú ingresas, a veces como contacto, a veces como sospechoso, y cuando ya eres confirmado, pues todavía más. Y es lo que ha posibilitado, no sé Lilian si se puede poner el gráfico de las barras verdes que ahorita lo pusiste, donde se ven los casos. Ahí, gracias. Ahí está. Ahí se ve cómo se ha ido comportando el número de casos confirmados, eso ya lo dijimos. Y ya hasta la noche de ayer, pues estábamos hablando de 3.306 casos en el mes de diciembre, la cifra más alta. Sin embargo, si se dan cuenta, el número de fallecidos, que no quisiéramos tenerlo, es de 9, y eso da una letalidad del 0,27%, que ustedes se darán cuenta que es una letalidad en comparación, siempre menciono, la de abril, cuando tuvimos 1.324 casos y tuvimos una letalidad de 4,31. Claro, abril no habían los protocolos ni la experiencia. Mayo bajó a 3,47 y reitero, la letalidad del día de hoy de 0,27, comparándola, podríamos decir que es la más baja que hemos tenido en todo este año en nuestro país. El resultado de los conocimientos que se han ido adquiriendo y del arsenal de tratamientos que tiene nuestro país. ¿Cómo juzga la situación hasta este momento, doctor? ¿Compleja, tensa? Estamos viendo un nuevo rebrote de la enfermedad en Cuba. Así es, esa es la situación que
que se está enfrentando. Yo me atrevo a meterme en el mundo de los pronósticos, y no sé si Lidia nos pueda poner ahí las curvas que ayer el profesor Guino Bar, decano de la Facultad de Matemáticas, que nos ha estado acompañando desde el principio de la pandemia. Y son pronósticos que permiten decir por dónde va el tiro, como decimos en buen cubano, y sobre todo cómo se tiene que estar preparando el sistema de salud y la sociedad. Y realmente en los pronósticos, que parece que no se puede poner, pues se ve el incremento que hemos tenido en el número de casos confirmados, incremento en el número de altas que va en correspondencia con los casos confirmados. Ahí está, gracias Lilian. Es la parte de arriba que tal vez no se distinga bien. La curva, la estimación. Las curvas de arriba, bueno, pues la que está superior son los casos confirmados, y las altas ustedes ven que van parejas con ellos, pero van parejas, pero fíjense que todo es con un incremento según los pronósticos que se hacen con un grupo de elementos y de herramientas que se tienen. Y ya viéndolo en la parte de abajo, la parte de las bolitas rojas que se ven ahí, pues el reporte de los casos activos, que realmente se ve que han ido teniendo unas variaciones, pero que ya en las últimas semanas es un incremento. Como tú decías, Gisela, y utilizando estos pronósticos, pues son complejos. Es compleja la situación. Es la razón de esta conferencia hoy. Un poco, a veces me dicen, no, Durán, porque a ti te escucha la población. No, yo creo que la población tiene cultura. Y lo que pasa es que ahora vienen momentos muy complejos para todas las personas. Complejos porque fiesta, realmente uno a veces no tiene la percepción de riesgo, como dicen los especialistas, como para protegerse lo suficiente. Viene el familiar que no vemos hace un año y algunos más, a veces uno, y realmente es el llamado a la atención, porque creo que los datos del comportamiento, de la enfermedad, los datos de los casos graves, los datos de los casos críticos, los datos de la letalidad, aunque sea una letalidad baja, pero para mí que falleció un familiar, si es que desgraciadamente lo tuviera, es la más alta del mundo. Entonces, creo que en esas reflexiones está basado. Cuba sí exhibe un grupo de resultados, que no podemos decirlo, y es el esfuerzo del Estado, del partido, la conducción que ha tenido desde un principio con los consejos de defensa, y no podemos negar, y la participación popular también. No todo lo que uno quisiera, pero en Cuba se han atendido el 100% de los casos confirmados y contactos de los casos confirmados y los sospechosos. Ahí está. En Cuba no han colapsado los servicios de cuidados intensivos, que es lo que en el mundo uno lo ve. No, los pacientes no pueden estar en terapia intensiva. Eso no ha pasado en nuestro país. No se reportan, como yo dije, niños, embarazadas, trabajadores de la salud fallecidos, más de 700 investigaciones y 16 ensayos clínicos en ejecución, y hoy tenemos 56 brigadas de colaboradores, o hemos tenido 56 brigadas de colaboradores en diferentes países apoyando el trabajo. Me dicen que me calle ya. No, Sí, en lo absoluto, en lo absoluto. Yo nada más, y creo que con un gráfico, o sea, con una tabla, podemos decir el número de, o sea, el comportamiento, la comparación de Cuba con el mundo, es la que aparece en el final, que la actualizamos. Ahí está. O sea, de los países con mayores afectaciones, un segundito nada más, Estados Unidos, la India, Brasil, Rusia, Francia, Reino Unido, y en este orden de los países de mayor afectación Cuba ocupa el lugar número 124. En las Américas, Estados Unidos, Brasil, México, pero cuando vamos a la comparación con los casos por millón de habitantes, que es como se compara el mundo, los fallecidos por millón de habitantes,
ahí ustedes tienen que el mundo con 10.577 casos por millón, Estados Unidos 60.180, Brasil 35.461, Francia 39.391, Gran Bretaña 35.010 y Cuba, que estamos hablando de un rebrote, de un incremento, y estamos hablando de 1.000 casos, 1.025 casos por millón de habitantes. Si vamos a los fallecidos, el mundo con 230,9 por millón de habitantes, Estados Unidos con 1.044 por millón de habitantes, Brasil 903, Francia 898, Gran Bretaña elevado 1.051 y Cuba, que estamos satisfechos con 13 fallecidos por millón de habitantes. Yo, por último, lo que quería era referirme, porque se me han acercado, ¿no? Y creo que es importante dejarlo claro, de las medidas que hablamos. A partir del día 1 de diciembre van a disminuir el número de vuelos, de diciembre no, de enero. A partir del 1 de enero, pues van a disminuir el número de vuelos de un grupo de países que los mencionamos. Y son esos países precisamente porque son los que aportan el mayor número de casos confirmados. Y esto va en correspondencia con la situación epidemiológica de estos países. Eso se ha divulgado, Estados Unidos, México, Bahamas, son un grupo de países. Segundo, a partir del 10 de enero, toda la persona que arribe a nuestro país, pues tiene que tener un estudio de PCR para el diagnóstico de COVID-19 realizado en las últimas 72 horas antes de viajar. No nos sirve uno de 4 días, de 5 días, que puede que me dé negativo y en las 72 horas esté positivo. Por un laboratorio certificado, reconocido internacionalmente. Anoche me preguntaban, esto es para los extranjeros, esto es para todo el que arribe a nuestro país. Que quede clarito, para todo el que arribe a nuestro país, extranjero, cubano residente en el exterior, todo el que arribe a nuestro país viene con su PCR realizado en las 72 horas. Y el protocolo, dirán, algunos me dicen, bueno, entonces no me lo hacen en el aeropuerto. No. Tú me traes tu PCR porque ahí no viene entonces un grupo de personas que se están confirmando con el PCR del arribo. Pero de todas formas, cuando arriba, se te hace el PCR en el aeropuerto. Sin excepción. Sin excepción. Y después, a todas las personas, excepto los turistas, para no entrar en todas las categorías que desde el punto de vista migratorio existen, a todas las personas, excepto los turistas, se les vuelve a repetir al 5.º día en su domicilio. Va el médico el médico y la enfermera a su domicilio. Él no va al policlínico a que le tomen la muestra para el estudio nasofaringeo. Sobre este tema tenemos algunas inquietudes, doctor. Bueno, pues arriba. Porque muchos cubanos preocupados también por sus familiares hablan incluso de una ligera tardanza en el resultado, en el conocimiento del resultado del primer PCR y del segundo PCR. Eso lo explicamos el día de la conferencia. Es verdad que abarrotaron los laboratorios el número de casos. Ya hoy vamos por 18 laboratorios, ya las capacidades están en correspondencia con el número de muestras, porque fíjense, es el que arriba. Ese que no es turista hay que volvérselo a tomar al 5.º día. A los contactos que son cientos y miles hay que tomárselo al 5.º día. Entonces, cuando tú vienes a ver, se te van acumulando un número de muestras importantes. Hoy nuestros laboratorios están en correspondencia. Y se está terminando de montar, que yo también lo dije en la conferencia del lunes, se está terminando de montar junto con Datis, que es una empresa que tiene que ver mucho con todas estas cosas informáticas. Un sistema mediante el cual la base de datos, tú entras por el aeropuerto de inmigración, esa base de datos va para donde te toman la muestra y te ponen el número, y lo que estamos tratando de lograr es que esa misma base de datos de forma inmediata pues llegue a los laboratorios, para cuando las muestras lleguen ya se tienen y ya es una cosa
y en tiempo real. Eso en tiempo real. Y llegará el momento, ya cuando se tenga todo montado, que todas las provincias acceden, no a la base de datos del aeropuerto que ya están accediendo, sino a todos los resultados de los laboratorios. Entonces va a haber una inmediatez mayor. Ahora dirán, pero están esperando a tener... No, lo más mínimo. Primero, incremento de las capacidades. Segundo, por diversas vías, se está enviando rápidamente, lo más rápido posible, la información de lo que entró y de los resultados de los laboratorios. Y indiscutiblemente ya ahí viene el papel de la atención primaria de salud en llevarle la información hasta su domicilio. Porque reitero, que es la otra actividad que se mantiene, mientras yo no tenga el resultado del primer PCR y del segundo PCR, yo debo de mantenerme en aislamiento, yo debo de cuidar a mi familia y a la comunidad. Y también entre las medidas que hablamos, pues ya están seleccionados un grupo de activistas de la Federación de Mujeres Cubanas, de los CDR, de la CTC, de la ANAP, que de conjunto con el médico y la enfermera de la familia, pues también van a participar en el apoyo para que esto se logre. Y se logre con la mayor responsabilidad. Porque reitero, creo que esta mañana yo lo veía, no es echarle la culpa a los viajeros. Creo que hay una parte que tiene que ver con esto, que es lo que ha producido el incremento. Pero también tiene que ver mucho con la responsabilidad. La disciplina. La disciplina, tiene mucho que ver, porque en Cuba los protocolos que existen es como para que se evite el contagio. No digo que no se produzca algún que otro, pero no en el número que estamos teniendo en estos momentos. Nos queda chance para otra pregunta, doctor, si usted... Y se la dice que no, pero digo... Del periódico Trabajadores, de la periodista, la colega Lina Mena Lotti, nos llega la siguiente interrogante. China decretó estado de alerta ante la nueva cepa que sigue siendo de interés para toda la población cubana, también por supuesto para la humanidad. Europa vive una tensa situación. Se supone que llega a las Américas, creo que en horas de la mañana algunos medios están reportando que ya se confirma en las Américas. Y si así fuera, ¿cómo deberíamos enfrentarla los cubanos? Mira, la única ventaja, si es que existe algo de esta nueva cepa, si realmente se acaba de confirmar, como yo estuve leyendo anoche, Gran Bretaña, que es la que más lo ha estudiado, los norteamericanos también, Rusia también lo ha estudiado, es que no es que dé un cuadro clínico más severo, no es que dé más grave, más crítico, mate más, la letalidad sea mayor, es que realmente es lo peor de esta enfermedad, que la contagiosidad es mayor. Por lo tanto, si hoy decíamos que una persona infectada aquí en un lugar cerrado transmite a no sé cuánto, a 3 o 4, si es sin nasobuco transmite a 6, pues este va a transmitir a un número mayor. Por lo tanto, vamos a tener que protegernos más. Yo reitero, eso se está buscando.